votaciones comenzarían con Hyun eligiendo marcharse, mientras que Sambo, decidido a continuar, votaría por quedarse en los juegos. Ali, después de un momento de duda, también optaría por irse. Mientras tanto, Thanos, aún bajo los efectos de la droga, murmuraba incoherencias sin prestar atención a lo que ocurría. Nam-Hyu, indeciso, analizaba sus opciones: abandonar los juegos con el dinero acumulado hasta el momento o seguir adelante. De repente, Thanos, con una expresión extrañamente lúcida, se abriría paso entre la multitud y se acercaría a Nam-Hyu. Con voz persuasiva, le susurraría que si jugaban una ronda más, podrían salir de allí con mucho más. El guardia enmascarado de figura cuadrada llamaría entonces al jugador 124 para que emitiera su voto. Nam-Hyu miraría hacia atrás, encontrándose con la mirada insistente de Thanos, quien, entre la multitud, le hacía discretas señas para que presionara el círculo. Tras unos segundos de tensión, Nam-Hyu levantaría la mano lentamente y presionaría el botón circular. Thanos, al ver su decisión, esbozaría una leve sonrisa de satisfacción, celebrando en silencio. Después de un tenso y agotador momento de votaciones, el resultado final fue claro: la mayoría de los jugadores había decidido quedarse en los juegos. Mañana continuaremos con el segundo juego, anunció el guardia con la máscara cuadrada, su voz resonando en el aire con una frialdad que calaba hasta los huesos. La sentencia estaba dada, y aunque algunos esperaban un giro, nada cambiaría esa decisión. Los pocos que habían votado por irse, derrotados y desilusionados, comenzaron a dirigirse hacia sus camas. Sus pasos eran pesados, como si cada uno estuviera cargando una carga invisible. Algunos se retiraban furiosos, lanzando miradas llenas de rabia hacia los demás, como si culparan a los demás por su elección. Otros, mucho más tranquilos, caminaban sin fuerzas, con los ojos vacíos, como si ya hubieran aceptado que la muerte era una posibilidad cada vez más real. Sabían que, al quedarse, se exponían aún más, y cada paso que daban los acercaba a la inevitable conclusión del juego. La tristeza y la desesperanza flotaban en el aire como una niebla densa. Desde un rincón oscuro, Hyun observaba a Sambo. Aunque su amigo aparentaba calma, Hyun sabía reconocer los signos. La culpa lo atormentaba, se podía ver en el brillo apagado de sus ojos, en sus hombros ligeramente caídos. Aunque todo en él parecía tranquilizarse, su mente no podía escapar de la verdad: debía irse. Sabía que el sentido común dictaba que lo mejor sería abandonar, dejar ese lugar y alejarse de la muerte inminente. Pero las deudas, esas malditas deudas. Su mente no dejaba de dar vueltas alrededor de ellas. No podía permitirse irse, no podía abandonarlo todo. Necesitaba ese dinero, ese premio gigantesco que, en su mente, representaba la única salida. La presión era tan abrumadora que su conciencia se desvanecía detrás de la desesperación. Las voces que le susurraban que debía escapar no podían competir con el rugido de la necesidad. En lo más profundo de su ser, sabía que seguir en ese lugar, arriesgándose cada día, era su única opción. Mientras observaba a su amigo, Hyun no podía dejar de sentir que ambos estaban atrapados en la misma trampa mortal, obligados a tomar decisiones que desbordaban la lógica. Lo que parecía un juego se había convertido en un dilema mucho más grande que cualquier premio. Mientras tanto, Thanos seguía balbuceando palabras ininteligibles, aún bajo los efectos de las poderosas pastillas del infinito que había consumido. Su mente estaba lejos de la realidad, atrapada en un estado nebuloso, mientras que sus movimientos parecían descoordinados y lentos. Los demás jugadores, cada uno sumido en sus propios pensamientos, no podían evitar lanzar miradas rápidas hacia él, casi temerosos de lo impredecible que se había vuelto. Los guardias, imperturbables, comenzaron a distribuir la cena a cada jugador, con precisión militar. En medio del bullicio, el doctor, al comenzar a comer, encontró algo peculiar en su plato: un pequeño papel doblado cuidadosamente. Al desplegarlo, leyó una sola palabra escrita con tinta negra: Dalgona. Una sonrisa sutil, pero llena de satisfacción, apareció en su rostro. Sin mostrarlo abiertamente, guardó el papel en su bolsillo, sabiendo que ese simple mensaje le adelantaba el siguiente juego. El doctor siempre había sabido mantener una ventaja sobre los demás, y ese pequeño detalle no era algo que dejaría pasar. Cuando las luces comenzaron a apagarse y el lugar se sumió en la oscuridad, Hyun se acercó a Sambo con una mirada decidida. Sabía que para sobrevivir en este juego, tendría que hacer alianzas. Sambo, sé que las cosas no han sido fáciles, pero debemos aliarnos para el siguiente juego.
Juntos tenemos más posibilidades de sobrevivir, le dijo, su voz sincera pero cargada de la urgencia de la situación. Sambo, aunque al principio dudó, no podía negar que la culpa de todo lo que había sucedido recayó en él. La carga de haber arrastrado a todos a este lugar lo atormentaba. Tras una breve pausa, asintió, aceptando la propuesta de Hyun. Está bien, murmuró, es lo mejor. La alianza, aunque no exenta de desconfianza, parecía ser la única salida. No pasaron ni unos segundos cuando Ali, con su mirada inocente, se acercó rápidamente. ¿Puedo unirme también?, preguntó, su voz cargada de esperanza. Hyun, emocionado por la idea de fortalecer el equipo, respondió sin dudar, por supuesto. Cuantos más seamos, mejor será. Pero antes de que pudieran decir más, el jugador 1, el anciano que había estado observando todo desde la distancia, se acercó. Por favor, ¿puedo unirme también? Soy muy viejo, y seguro que intentarán aprovecharse de mí, dijo con humildad, pero con un tono de preocupación en su voz. Hyun, con una sonrisa cálida y sincera, asintió de inmediato. Claro que sí, no se preocupe. Ahora estamos todos juntos. Nadie nos va a detener, y juntos podemos ganar el premio. La confianza de Hyun era inquebrantable. Por primera vez en mucho tiempo, el equipo se sentía unido, como si, al estar juntos, pudieran enfrentar cualquier desafío que los juegos les arrojaran. Al día siguiente, todos los jugadores fueron convocados a formarse en el área destinada para el segundo juego. La tensión en el aire era palpable, y cada uno de los participantes se sentía atrapado entre la desesperación y la incertidumbre. El equipo de Hyun, reunido entre sus miembros, aún discutía sobre qué estrategia seguir, pero no había mucho tiempo para pensar. Cuando llegaron al lugar, las puertas se abrieron y se revelaron 4 figuras grabadas en placas, un círculo, un triángulo, una estrella y un paraguas. Sambo, como siempre, observaba en silencio las puertas, al descubrir que el juego se trataba de Dalgona, pero como en el canon, este cabrón, se quedaría callado y dejaría que Hyun tomara la decisión. Hyun, después de un instante de duda, se adelantó y señaló la figura del paraguas, sin saber que esa sería una elección que podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Sambo, como si no hubiera otra opción, simplemente asintió. Mientras tanto, Thanos y Namhyu también se encontraban entre las figuras. Thanos, siempre en busca de lo que le parecía más desafiante, decidió elegir la figura del paraguas, atraído por su complejidad. Namhyu, aún en el proceso de tomar una decisión, finalmente optó por el triángulo, mientras que Sabyok y Deoksu elegían la estrella. Una vez que todos tomaron sus decisiones, se les dieron las instrucciones, debían cortar la figura sin romperla. En cuanto Thanos escuchó que debía sacar la figura, la desesperación lo invadió. Con el sudor recorriéndole la frente, arrojó la tapa del envase de la galleta al suelo, incapaz de concentrarse. Sin embargo, después de unos minutos de lucha, se dio cuenta de que había alguien a su lado con la misma figura. Este jugador, aparentemente confiado, ya había logrado sacar su galleta de forma perfecta. Thanos, con la mirada fija en su objetivo, se acercó rápidamente. Con una sonrisa astuta, le habló al jugador, diciendo que solo quería ver cómo lo había logrado. En el momento de distracción, Thanos, sin pensarlo, rompió su galleta a propósito, causando un daño irreparable a la figura. Luego, con una calma inquietante, se dirigió hacia un guardia. Jugador 230, pasa. El jugador, sorprendido y desorientado por la situación, protestó. Eso no es justo. Pero antes de que pudiera decir más, un disparo resonó en el aire, y la cabeza del jugador cayó al suelo, silenciando su queja para siempre. Desde lejos, Deoksu observaba la escena con una sonrisa en el rostro. Su mirada estaba llena de aprobación. Ese chico tiene habilidad, murmuró para sí mismo. Sin poder evitarlo, se dijo, debo hacerlo miembro de mi equipo. Si sabe cómo jugar a este nivel, podría ser valioso para lo que está por venir. Con esa idea en mente, Deoksu observaba a Thanos, consciente de que la crueldad de los juegos requería aliados con una mente estratégica, y Thanos, sin duda, parecía tener lo que se necesitaba para sobrevivir. Namhyu observó atentamente a Thanos mientras este llevaba a cabo su plan. La forma en que engañó a otro jugador para luego señalarlo ante los guardias fue fría y calculadora. Namhyu entendió en ese instante que, en este juego, la moral no tenía cabida. Si quería sobrevivir, debía actuar con la misma determinación. Miró a su alrededor y vio a un jugador que acababa de terminar su figura con éxito.
Se acercó con cautela, fingiendo admirar el trabajo del otro. Vaya, eso sí que es precisión. ¿Puedo verla de cerca?, preguntó con una sonrisa falsa. El otro jugador, confiado, le mostró su galleta. Fue un instante, un movimiento rápido. Con una destreza casi imperceptible, Namju intercambió la galleta intacta por la suya, que estaba rota. El jugador, sin darse cuenta del engaño, volvió a concentrarse en lo que creía que era su galleta completa. Unos segundos después, la inevitable tragedia ocurrió. La figura se rompió en sus manos. El jugador se paralizó, su respiración se volvió errática mientras miraba el desastre. Antes de que pudiera reaccionar, un guardia se acercó y sin dudarlo disparó. Namju no mostró reacción. No había tiempo para él. Remordimiento. Simplemente suspiró y se alejó, sabiendo que su jugada había sido exitosa. Tras el final del juego, el equipo de Hyunel, Sambo, el jugador 1, Ali y Sabyok regresó a la zona de descanso. A pesar de haber superado la prueba, ninguno se sentía realmente aliviado. Solo estaban un paso más cerca de la siguiente pesadilla. En otro rincón, Thanos y Namju se mantenían apartados, observando el panorama. Ambos habían probado el sabor de la manipulación y entendían que, en este juego, la única manera de ganar era dejando atrás cualquier tipo de empatía. Fue entonces cuando Deoxys se les acercó, con esa mirada calculadora que lo caracterizaba. No necesito rodeos. Ustedes dos, tienen agallas, su voz sonó con firmeza. No todos están dispuestos a hacer lo necesario para sobrevivir. Pero ustedes ya lo demostraron. Thanos y Namju intercambiaron miradas. Deoxys cruzó los brazos. Voy al grano. Únanse a mi equipo. Aquí no gana el más fuerte ni el más inteligente. Gana el que sabe cuándo y cómo moverse. Thanos lo analizó con su mirada impenetrable. Namju, por su parte, bajó la vista un momento, reflexionando. Al final, ambos entendieron la realidad de la situación. Bien.